Vamos a ver un ejemplo clásico de serie de Fourier de senos y cosenos. Aquí tenemos, vamos a escribir una función como serie de senos y cosenos, es decir, su descomposición en ondas de frecuencias múltiplo de una dada, que es pi partido por la longitud del intervalo que estamos considerando, en este caso la mitad del intervalo. Es decir, que pi partido por L funciona como la frecuencia fundamental y tenemos sus múltiplos, sus armónicos superiores, frecuencia doble, triple, etcétera, etcétera. Descomposición en ondas seno y coseno, más un término constante. Y los coeficientes se calculan de esta manera, como ya sabemos por la teoría. Pues esta serie converge a los valores que da la función con ciertas salvedades. Si imponemos que f sea una función c1 a trozos, en el intervalo en el que está definida la serie, tenemos que en los valores en los que la f es continua, valores correspondientes al interior del intervalo, la serie y la función dan los mismos valores. Pero si f es discontinua en un valor interior, la serie converge a la media del límite por la izquierda y el límite por la derecha. Y lo mismo sucede en los extremos del intervalo. En los extremos del intervalo, la serie converge a la media de los valores que toma la función en los extremos del intervalo. Y aparte tenemos esta propiedad interesante que se conoce como identidad de la energía, que nos dice que la energía de la señal es suma de las amplitudes al cuadrado, o sea, algunos coeficientes de la serie. Es decir, que los coeficientes a sub n, b sub n de la serie funcionan, es decir, las amplitudes funcionan como energías o densidades de energía de la señal f. Bien, y nos dicen que lo hagamos en este caso para una función que es, su gráfica es una parábola que es t cuadrado, intervalo menos pi, pi. Lo primero, el semi-intervalo, ojo, es pi, no es 2pi. Bien, pues sustituimos en el teorema, simplificamos, tenemos expresiones un poquito más sencillas como vemos aquí. En este caso, la función t cuadrado es una función continua, no es que se hace a trozos, es que es continua con todas las derivadas continuas, es decir, es de clase c infinito. Con lo cual, no tenemos puntos en los que la función sea discontinua. O sea que el segundo caso no lo tenemos. Entonces, en los puntos interiores del intervalo menos pi, pi, la serie y la función nos van a dar los mismos valores. Lo cual es interesante, por eso sustituimos la función por la serie. Y en los extremos, menos pi y pi del intervalo, la serie converge al valor medio de los valores en dichos puntos. Entonces, como decía, esta serie dará, que no tenemos todavía, por cierto, nos va a dar el valor t cuadrado si t es un valor entre menos pi y pi, y en los extremos, teniendo en cuenta que en menos pi el cuadrado da pi cuadrado y en pi da pi cuadrado, sustituyendo aquí, pues vemos que da pi cuadrado, que es lo que da la función. O sea que en este caso no hay problema, aunque aquí tenemos normalmente el valor medio de los valores que toma la función en los extremos. En este caso, como la función es par, tenemos que realmente el valor que se obtiene como media del valor en pi y en menos pi, tendremos que es pi cuadrado, que es el valor que toma la función, con lo cual no hay ninguna discrepancia en este caso. La serie y la función toman los mismos valores en todos los puntos, no solamente en los interiores, sino también en los extremos. Pero yo digo que en este caso es culpa de que la función es par, con lo cual realmente al tomar la función los mismos valores en los extremos, al calcular la media, pues no hacemos ningún cambio. Ahora que ya sabemos cómo converge la serie, que vemos que serie y función son intercambiables en todo intervalo cerrado menos pi, pi, ahora sí que vamos a calcular los coeficientes. Lo primero de todo es tener en cuenta que t cuadrado es una función par, con lo cual se nos van a ir muchos términos. Si t es par, evidentemente, en un intervalo simétrico, como es menos pi, pi, no vamos a tener contribución de las funciones impares, que son los senos, con lo cual nos ahorramos calcular estos coeficientes y solo calculamos los coeficientes a sub n correspondientes a los cosenos, porque los senos no van a contribuir al ser impares y t cuadrado es una función par en un intervalo simétrico. Bien, pues calculamos estas integrales que nos conducen a los coeficientes. Tenemos que integrar t cuadrado por coseno de n por t. Bien, esta integral hay que hacerla por partes dos veces. Eso lo hacéis vosotros y, bueno, porque no es materia de este curso,
y tenemos esta primitiva, que hay que sustituir en pi y menos pi. Aquí vamos a tener suerte porque aquí nos van los senos en múltiplos de pi y menos pi, múltiplos enteros obviamente, se nos van a ir y solamente nos va a quedar contribución de estos términos. Bien, estos los términos en seno se nos van, estos términos también se nos van y nos queda ese término de aquí. Y bueno, al subir aquí pi, pues nos va a ir con el denominador y va a quedar esta expresión. Bien, es bastante sencilla para el integrando que teníamos. Esto lo podemos poner de una manera un poquito más elegante. El coseno de npi, fijaros en que cuando n es 0, 2, pues queda coseno de 0, 2pi, 4pi, va a quedar 1. En cambio, cuando n es impar, el coseno de 1, 3pi, 5pi, va a quedar menos 1. Con lo cual esto se puede poner de una manera mucho más sencilla como menos 1 elevado a n. Es decir, cuando toma el valor 1 cuando n es par y menos 1 cuando n es impar, como acabamos de ver. Bien, pues ya tenemos calculados los coeficientes de la serie y vamos a calcular el coeficiente a sub 0. Podéis pensar que este coeficiente lo podemos sacar como caso n igual a 0, pero veis que tenemos un 0 en el denominador que no permite este tipo de alegrías. Con lo cual, el coeficiente lo vamos a calcular independientemente. Es decir, vamos a calcular la integral de 1 por f de t, que es t cuadrado. Entonces, la primitiva es fácil, t cubo partido por 3, entre pi y menos pi nos va a quedar simplemente 2pi cuadrado partido por 3. Y ahora sí que sí, tenemos todos los coeficientes. Entonces, el coeficiente a sub 0 dividido por 2 y los coeficientes a sub n multiplicado por los cosenos de nt, y recordemos que los términos seno se nos anulaban por ser una función par. El valor 2 este está puesto aquí para que la fórmula de a sub n y a sub 0 sea la misma, aunque a sub 0 pues tendría que tener una fórmula distinta si no pusiéramos el 1 medio aquí, simplemente es por comodidad. Bien, pues ya tenemos la serie de t cuadrado, que es esta de aquí, y acabamos de ver además que en todos los valores del intervalo cerrado menos pi pi, esta serie da el valor que corresponde a t cuadrado. Bien, entonces podemos utilizar esta expresión, esta igualdad, para sumar algunas series. Aunque ya digo que aquí lo que tenemos es simplemente descompuesta t cuadrado en suma de ondas coseno. Bien, por ejemplo, en t igual a 0, subimos t igual a 0 y tendríamos 0, y aquí tendríamos coseno de 0, que es la unidad. Entonces vemos que de aquí podemos despejar la suma de una serie notable, que es pasando esto al otro lado y dividiendo por menos 4. Bien, tenemos que la suma de estos números, 1 partido por n cuadrado con signo dependiendo del valor de n, es menos pi cuadrado partido por 3. Es decir, aquí tendríamos la suma de menos 1 más un cuarto, menos un noveno, más un 16avo, etcétera, etcétera. Pues esa suma converge a este valor. Es fácil ver que esta serie converge con técnicas de análisis, pero la suma no es tan fácil de tener y aquí lo hemos tenido de manera directa. ¿Qué sucede si tomamos el valor pi o el menos pi? Es igual. Bueno, pues en este caso tendríamos pi cuadrado igual a pi cuadrado partido por 3 y ahí tenemos esta expresión con el coseno de npi. Pero esto ya lo sabemos, ya sabemos cuánto vale, es menos 1 elevado a n. Con lo cual, menos 1 elevado a n por menos 1 elevado a n nos queda menos 1 elevado a 2n, pero menos 1 elevado al cuadrado es 1. Con lo cual, aquí queda una suma notable, que es la suma de 1 partido por n cuadrado. Y de aquí entonces, despejando, pasando esto al otro miembro, sacamos que la suma de 1 partido por n cuadrado, empezando en 1, es pi cuadrado partido por sexto. Esta serie tiene un nombre, es la serie que llamamos armónica. Es decir, cuando tiene 1 partido por n elevado a una potencia, en este caso 2. Bien, también podemos utilizar la identidad de la energía, que nos daba la energía de la señal, en este caso t cuadrado, como suma de los cuadrados de los coeficientes de la serie, con los coeficientes adecuados, con los factores adecuados. Bien, pues aquí la tenemos, la identidad de energía en este caso, no tenemos términos b sub n, y empezamos a escribir, pues a sub 0 al cuadrado, pues 4pi cuadrado partido por 9, más pi veces la suma de estos coeficientes al cuadrado, es decir, 16 partido por n a la cuarta, este es 0, y aquí habría que hacer la integral de t cuarta, que es inmediata, su primitiva es t quinta partido por 5, es decir, esto nos va a dar 2pi quintos partido por 5. Entonces vemos que aquí podemos aprovechar esto, pasando este término al otro lado y despejando esta suma, tenemos el valor de la suma de la serie armónica con exponente 4 y nos da pi cuartos partido por 90. Bien, estos, aparte de
sumas de series armónicas, también se pueden ver como valores de la función z de Riemann, que es una función interesante. La función z o z de Riemann se define como la serie armónica, pero con un exponente complejo en general. Esta función es muy interesante en teoría de números, pero nosotros hemos calculado solamente dos valores, en 2 y en 4. Bien, pues desde hace siglo y medio más o menos tenemos la hipótesis de Riemann, que dice que la parte real de todo cero no trivial de esta función es un medio. Y un problema que no está resuelto desde hace tanto tiempo, y el Instituto Clay de Matemáticas ofrece un premio de $1.000.000 para quien lo demuestre. Con lo cual, pues es un acicate bastante interesante, aunque ya digo que contra este problema se han estrellado las mentes más brillantes del siglo XIX y del siglo XX.